¿Cómo está? Muy buenas noches, qué gusto saludarle en De Frente al Poder. Hemos rebasado ya la mitad del periodo de campañas políticas. Estamos en la recta final, poco más de 3 semanas, en las que usted tendrá que ir revisando por quiénes va a votar el 7 de junio. Yo lo que espero es que usted sí esté pensando en verdad en ir a votar el 7 de junio, por el que usted quiera, por el que más le llene el ojo. Y el esfuerzo que estamos haciendo aquí, al presentarle a estos candidatos, es que usted los conozca más de fondo, no nada más por el nombre o por lo que ven luego en los anuncios espectaculares, y pues tome su mejor decisión. Hoy le voy a presentar un candidato a diputado local por el Distrito 7, que comprende los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque y El Salto. Tiene pedacitos de todos y más en el territorio de Tlajomulco. Es presidente municipal con licencia del propio Tlajomulco de Zúñiga y es un viejo amigo, que no está tan viejo, pero es amigo de este programa porque pues, incluso mucho tiempo estuvo como colaborador del mismo. Ismael del Toro, Pope, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, gracias, Alfonso. Buenas noches. Como siempre, un placer regresar aquí. Me siento como en casa. ¿Otra vez en la campaña? ¿Otra campaña? Llevo 2 nada más. No, por eso, pero ya otra vez. Bueno, muchas trabajando en campaña, pero 2 veces como candidato. O sea, estás en campaña, llegas a la posición que buscabas y al rato, cuando menos piensas, ya estás otra vez. La verdad es que así es nuestro sistema político. Yo creo que es algo que hay que modificar, pero quien pretende tener una carrera profesional dentro de la política, pues se tiene que estar sometiendo al escrutinio de los votos de la gente cada 3 años. Creo que es bueno, habrá que modificar un poco las figuras para que se pueda dar una intervención más proactiva de los ciudadanos con la revocación de mandato. Tal vez la reforma creo que se quedó corta, ampliar los periodos constitucionales, sobre todo los municipales, a 4 años, con lo que ya está hoy con la capacidad de reelección, pero hoy las reglas que nos rigen en este proceso electoral, pues no permite otra cosa más que quienes queremos seguir en una carrera política, estar cada 3 años presentándonos ante los ciudadanos. Y lo quiero dejar muy claro, yo hoy mi principal responsabilidad es volver, después del 15 de junio, una vez calificada la elección, a terminar mi periodo constitucional como presidente municipal, a entregar mi tercer informe de gobierno y con él concluir el 100% de la agenda del Plan Municipal de Desarrollo. Oye, Ismael, bueno, esta pregunta tiene que ver con tus dos estatus actuales, que es el presidente municipal con licencia y candidato a diputado, porque vemos los ejemplos de, una de las ciudades más bonitas del mundo que yo conozco, y no conozco muchas, pero una de las más bonitas es Chicago, Illinois. Y el ejemplo de Chicago con el alcalde Daley, que después el hijo fue alcalde, es que durante no sé cuántos años, 40 o algo, tuvieron prácticamente el mismo proyecto con un alcalde y luego su hijo, ¿no? Que pues, para el caso viene siendo lo mismo. Y la ciudad es una ciudad maravillosa, con pocas carencias, muy ordenada, muy bonita. ¿Por qué, si vemos que eso funciona en otros lados, por qué no lo aplicamos acá? Ese es, por un lado, digo, tiene que ver con lo que decías, que 3 años no alcanzas, se te va de volada, y la otra, pues hay que modificar la ley, ¿no? Sí, mira, yo creo que no solo Chicago, todas las ciudades que han tenido una gran transformación, yo pondría el ejemplo de Barcelona, se diseñó un proyecto a largo plazo con políticas claras, establecidas, con lineamientos que no se diseñaban para un solo periodo constitucional y se dan verdaderamente las transformaciones. Bilbao también en España, o sea, ciudades que han verdaderamente dado un giro completamente en su calidad de vida. Nosotros como Movimiento Ciudadano, desde que empezamos la administración anterior con Enrique Alfaro, diseñamos una visión de mediano y largo plazo. Estábamos convencidos que 3 años no iba a ajustar, y si ves las 2 administraciones, la que encabezó Enrique Alfaro y de la cual un servidor fui secretario general, Alberto Uribe fue síndico, éramos el mismo equipo trabajando y diseñando políticas públicas a largo plazo, pensamos en, primero, abatir el rezago de 15 años que tenía el municipio, con una gran apuesta en infraestructura, vialidades que carecía todavía el municipio, una gran transformación, y cómo le empezamos a dar un esquema administrativo muy distinto al municipio de Tlajomulco, que ya ligado a mi administración me permitió, y yo vine aquí los primeros meses de presidente municipal, a dar cuenta ya de obras que estaba inaugurando, a tener ya un arranque de administración ligado al anterior, que me permitió estar haciendo ya cumplimiento de compromisos, tener, como dicen coloquialmente, la carreta echada a andar, y que ya en mi administración se le pudo dar como brillo a las diferentes acciones que tuvimos desde la administración anterior, y entonces hoy Tlajomulco
en una de las cosas más fundamentales, por ejemplo, es el municipio que más captación de inversión privada tiene del área metropolitana. Se duplicó la inversión de recursos privados de 3,000 cuando agarramos en el 2010 a 7,000 millones de pesos. Antes, en el 2008-2009, esos 3,000 millones de pesos eran 80% para vivienda y solo el 20% para inversión productiva. Hoy, al término de mi administración, voy a entregar 7,000 millones de pesos de inversión privada y el 80% de ellos es inversión productiva, generadora de empleo. Entonces, en 2 administraciones, verdaderamente la cara de Tlajomulco le dio un vuelco completamente. Hoy estaba escuchando el debate, no lo vi, todos los candidatos hablan de Tlajomulco, todas las referencias son de Tlajomulco. Por supuesto, malintencionado quienes lo quieren ver, a sacar lo malo, pero lo hacen porque Tlajomulco verdaderamente ha marcado la pauta. Tlajomulco ha roto con la lógica de los gobiernos tradicionales. Tlajomulco ha hecho que primero el municipio se ponga al centro de la agenda pública y nuestra forma de gobernar es lo que todos los candidatos, todos los partidos están viendo porque les molesta que se note que sí hay diferencias. Entonces, creo que eso para la ciudad, para Tlajomulco, para cualquier proyecto político, como tú bien lo señalabas, pues se debe de dar. Las grandes transformaciones requieren de un proyecto con visión de futuro, con reglas claras, con una visión y una ruta muy establecida y alejándonos completamente tanto del cortoplacismo como de los colores. Yo creo que el caso de Barcelona incluso fue gobernado por diferentes partidos políticos, pero que retomaban la misma ruta. Creo que había 2 o 3 figuras. Y sí podremos hacer eso porque me da la sensación que los regios, porque hablando de españoles o de a lo mejor estábamos gringos, muy... a lo mejor sí, pero los regios que también son mexicanos lo han logrado, han cambiado de gobiernos, pero han mantenido un proyecto de Estado y de ciudad. Mira, velos cómo están ellos. En mi caso como candidato a diputado, una parte fundamental de mi agenda en el legislativo es generar gobernanza metropolitana, que el término hoy está de moda y a lo mejor es muy poco entendible. Así es, como son esos lenguajes que les gusta usar a los políticos. ¿Qué es la gobernanza metropolitana? ¿Cómo pensamos precisamente a la metrópoli, a los 8 municipios que integramos Guadalajara, Tlajomulco uno de ellos, cómo los pensamos sin fronteras, sin colores y a largo plazo? Una integración de las políticas públicas desde los servicios públicos, o sea, cómo haces un esquema metropolitano de recolección de basura, un esquema metropolitano de seguridad, un esquema metropolitano de promoción económica, pero cómo le das las bases jurídicas a esa forma de coordinarse y de gobernar a la metrópoli, que es lo que me tocará como diputado, cómo le damos dientes a lo que hoy quedó en una buena parte de la reforma a través del Código Urbano y los instrumentos de coordinación metropolitana, pero que le falta todavía dar el segundo paso. Le falta el programa de desarrollo metropolitano, que ese programa de desarrollo metropolitano pueda tener la planeación primaria desde el orden de pensamiento de la ciudad integral y alejar un poco la planeación por municipios, la planeación sesgada, y con eso nos daría ejemplos de múltiples cosas que hoy están mal, que se pudieran transformar desde la legislación. Pondría uno que tiene que ver con mi distrito. Tlajomulco colinda con El Salto y en los 2 municipios me toca la representación si los ciudadanos me eligen. El Salto tiene un gran corredor industrial que hace frontera con Tlajomulco y entonces en el corredor industrial hay un uso de suelo que permite industrias, incluso algunas contaminantes, y como el municipio es vecino y la planeación de Tlajomulco tenía otra lógica, pegadito al corredor industrial o a la planta del ahogado hay desarrollos habitacionales que se aprobaron en la administración de Guillermo Sánchez Magaña. Si pensamos esa zona, aunque haya una división de municipios, si la pensamos sin frontera, esa zona hay que planearla como un polo estratégico para la ciudad, para que haya industria, pero que no haya vivienda. Y entonces, como polo estratégico de la ciudad, el corredor Chapala necesita transporte público, necesita una dotación de agua de lo que requiere la ciudad. O sea, podemos pensar la ciudad sin las limitantes de las fronteras municipales, y yo voy a llevar una propuesta legislativa para transformar toda la legislación actual, modificar, no crear nuevas leyes, inventar nuevas leyes, que yo soy totalmente en contra de la sobreregulación que hoy lamentablemente vivimos, pero más bien adecuar artículos, vincular alguna normativa con otra, establecer una pirámide de leyes que descienda desde la Constitución de la República y la estatal para poder normar la actualidad que vive, sobre todo el área metropolitana de Guadalajara, porque tengo conocimiento de ello, pero también obviamente todo nuestro estado de Jalisco, ¿no?
Estás como muy sensible con los temas metropolitanos, ¿verdad? Sí, mira, yo tengo dos cosas que voy al Congreso con mucha convicción. Primero, como abogado, como especialista en Derecho Público, tengo una maestría en Derecho Constitucional, voy convencido de hacer primero una revisión de toda la legislación actual y cómo, lejos de crear nuevas leyes, cómo vamos a eliminar los inventos que han generado diputados que querían ganar la agenda personal más que la agenda de los ciudadanos, y cómo hacemos nada más modificaciones e incorporamos al Código Civil, incorporamos al Código Urbano, cómo lo vinculamos a la Constitución del Estado, cómo le damos liga con la Declaratoria Internacional de Derechos Humanos y sus 178 instrumentos internacionales que debían de ser obligatorios ya para normar dentro de las leyes federales y estatales. Entonces, primero tengo una convicción de ir a hacer un trabajo muy profesional como abogado dentro del Poder Legislativo, pero otra, también como político y con la experiencia como presidente municipal de Tlajomulco, cómo le damos los instrumentos jurídicos a la planeación metropolitana y cómo le podemos dar una visión de 30 a 40 años a nuestra metrópoli en temas de promoción económica, de participación ciudadana, de accesibilidad universal, de seguridad, de servicios públicos. O sea, quiero ir a hacer la parte que le corresponde al legislador en el entorno de la propuesta de todo movimiento ciudadano para la metrópoli de Guadalajara. Déjame hacerte una de esas preguntas que hacemos casi cada 3 años, sobre la imagen y el prestigio que tiene el Poder Legislativo y el Congreso del Estado concretamente, y que estos diputados que dijeron que iban a cambiar y que han cambiado poco, aunque no empeoraron, por lo menos estos, van bien. Ahí sí. van. Pero que los anteriores y los anteriores y los anteriores y los anteriores iban empeorando y empeorando y empeorando. Es por ello que hoy incluso la palabra diputado está devaluada, ¿no? Héctor Pizarro del PRI siempre dice, no, mejor no me digas diputado, dime legislador, por lo mismo, ¿no? Por la percepción que hay entre la sociedad cuando dices fulanito es diputado. Sí, mira, cuando yo empecé a visualizar mi segunda posición como de elección popular, muchos de mis amigos y mi familia me decían, ¿por qué quieres ser diputado? Pues es la figura más desprestigiada dentro de la política. Y como todo, a mí me gustan los retos y yo creo que es un área de oportunidad muy importante de demostrar que sí se pueden hacer diferencias, que desde lo que yo conocí como estudiante y uno de mis primeros trabajos fue ser asesor en el Congreso del Estado, en un Congreso en el que el diputado ganaba poco, no tenía asesores y se dedicaba a legislar, que había diputados especialistas, que había maestros de la facultad, de los cuales yo admiro mucho, que la figura del diputado para mí cuando yo era estudiante era un personaje de renombre, de prestigio. Entonces, yo crecí como estudiante viendo una figura de un diputado que no estaba inmerso en los problemas administrativos, en la corrupción y todo lo que se fue dando en las últimas legislaturas, y crecí viendo diputados que eran mis maestros en la facultad y que verdaderamente eran un referente en el ámbito político y en el ámbito del derecho. A eso quiero ir. Yo soy un profesionista del derecho, me gusta la política, quiero devolverle al Congreso esa calidad de el eco de los ciudadanos, pero especializado en el tema legislativo, devolverle esa calidad de contrapeso a los otros dos poderes del Estado. Para un lado, con el Ejecutivo hay que ponerle un freno, hay que dejar de ser la ventanilla de trámite, hay que darle realce. Contrapeso. Es un contrapeso. Y para el Legislativo hay que rescatarlo, porque el Legislativo es el más dañado de los tres poderes del Estado. El Judicial, perdón. El Judicial es el más dañado de los tres poderes del Estado. El Judicial carece de hacienda propia, carece de mecanismos de elección de sus magistrados y jueces donde haya participación ciudadana. O sea, dicen los abogados que es como la patita chueca del trípode constitucional del Estado. Entonces, tengo esa vocación y además la convicción y mis antecedentes pueden hablar por mí de que yo soy una persona que lo que dice lo cumple y lo hace. Entonces, me vas a ver como un diputado, primero, que todos los temas administrativos se corten de tajo lo malo, que no haya moches, que no haya camionetas públicas, que no haya celulares, que no haya casas de enlace, que no haya salarios excesivos, pero no va a ser mi agenda, no me vas a ver a mí hablando cada semana del tema administrativo, me vas a ver ejecutando, cumpliendo, tomando las decisiones y actuando, pero la agenda va a ser cómo le damos instrumentos jurídicos a la actualidad de las necesidades del Estado de Jalisco, desde la visión, por supuesto, del Movimiento Ciudadano, para poder transformar la realidad de la gente.
Bueno, déjame hacer una pausa. Estamos platicando hoy con Ismael del Toro. Él es candidato al Distrito 7, con sede en Tlajomulco, El Salto y Tlaquepaque. Regreso para seguir platicando con él. Bueno, estamos platicando hoy con Ismael del Toro, candidato a diputado local. Él muy probablemente esté en el próximo Congreso del Estado. Así es que no lo pierdas de vista, porque podría ser uno de los actores importantes en la política de este Estado. ¿Cómo te ves en el Congreso? ¿Va a ser un Congreso que será la segunda parte de la administración de Aristóteles Sandoval al frente del Ejecutivo? Un Congreso que, sin conocer los datos de cómo se terminará el proceso electoral del 7 de junio, muy seguramente no tendrá una fuerza absoluta, sino que habrá varios partidos representados ahí que compartirán las fuerzas. Va a ser una realidad muy distinta, ¿no? De la primera parte, con la primera legislatura que le toca a Aristóteles como gobernador, a la que vamos a estar los próximos diputados. Va a ser una composición distinta. Esa composición va a obligar a lo que hablaba, de que ya no sea la ventanilla de trámite del Ejecutivo, que se vuelva a dar esa comunicación y ese respeto entre los poderes, y creo que eso va a ser una parte muy importante. ¿Cómo me veo yo dentro de ello? La verdad es que es un escenario que me llama mucho la atención. Soy un político que me gusta mucho los acuerdos, el diálogo, la comunicación, y ese pues es el espacio por excelencia de ese tipo de ejercicio de política, ¿no? De buscar entendimiento entre los grupos parlamentarios, entendimiento con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La verdad es que pues, me siento entusiasmado. Hoy pidiendo el voto, que también la respuesta de la gente me tiene entusiasmado, y después del 7 de junio, pues chambeando una agenda muy importante. Quiero hacer las cosas bien. Quiero terminar la legislatura viendo a los ojos a la gente, que me permita caminar tranquilo, que no tenga la carga del señalamiento de mira, ahí va el que no hizo bien las cosas. Así como hoy pues estoy pidiendo el voto a la misma gente que goberné, y estoy recibiendo pues como una nueva calificación del gobierno a través de los ciudadanos. Entonces, pues quiero repetir lo mismo y me siento entusiasmado en eso. Déjame retomar del encuentro que tuvimos en radio, que fue un debate de hoy, algunas cosas que platicamos que me parece que son fundamentales que la gente las conozca, como por ejemplo tu postura respecto a quitarles el fuero a los diputados. Hoy hablábamos de esta posibilidad de que los legisladores sean también ciudadanos comunes y corrientes que puedan estar al alcance de la ley si cometen un error. A ver, es tan sencillo que si te vas a la concepción de lo que es un diputado, es la representación y la voz del ciudadano para un poder especializado, que es el donde se generan las leyes, se hacen los presupuestos y se da contrapeso. Se fiscaliza. Simplemente eres el representante, porque no podían estar los 5 millones de jaliscienses en el Congreso y en las discusiones. Entonces, si nada más eres el representante, no tienes una calidad superior de tus representados, ¿no? Entonces, el político es un empleado nada más, y a eso vamos. No necesitamos tener ni sueldos altos, ni que se nos pague, además del salario, los comidas, viáticos, gasolina, ni tener una protección jurídica adicional a cualquier ciudadano. Pues si algún diputado comete un ilícito, que sea sancionado con las leyes vigentes, con los procedimientos adecuados, respetando las garantías consagradas en la Constitución, pero sin ninguna otra protección adicional. Entonces, vamos a ir por una agenda muy importante en el tema de austeridad del Poder Legislativo, y además de una reforma político-electoral que va a extenderse a muchos ámbitos que hoy estamos padeciendo en las campañas electorales, pero que además ya en las figuras de representación pues hay que meterle la revocación de mandato, las figuras de democracia participativa, que los ciudadanos no solo voten el día de las elecciones, sino que participen permanentemente en las tomas de decisiones de sus representantes políticos, la eliminación del fuero constitucional, la eliminación, o cuando menos reducción del dinero público a los partidos políticos. La distribución del dinero a los partidos políticos está totalmente absurda, desproporcionada. Hay que quitarle ese dinero, que los partidos se conviertan en lo que son, un vehículo ideológico que a través de sus postulados representa a la sociedad para que lleve a los cargos de elección popular.
nada más para eso se dedican los partidos políticos, a eso y a promover la participación ciudadana. Hoy, si nos ponemos a pensar en cualquier partido político, pues a lo mejor el vehículo sí son, pero muy caro el vehículo, con demasiado poder, se han convertido en los que llevan la agenda pública del Estado, no son los representantes ideológicos de determinados sectores de la sociedad. Entonces, la agenda de modificación o la propuesta de Movimiento Ciudadano para la modificación y hacer una reforma político-electoral va a ser muy importante, y sí, esas figuras que pues nacieron hace muchos años con una necesidad de una sociedad totalmente distinta, vamos a promover para eliminarlas, ¿no? ¿Por qué existía el fuero? O sea, ¿de dónde lo sacaron? Porque cuando había un poder hegemónico, cuando había pues, una especie de dictadura en el país, a cualquier opositor que podía tener una representación, que era un diputado, el poder hegemónico lo podía detener, inventar, sancionar, y entonces había una protección adicional, que el fuero además es muy sencillo de explicar, es antes de hacer un procedimiento jurídico, no puede ser detenido quien goza del fuero, pero debe de ser oído y vencido como cualquier otro ciudadano. Pues es nada más quitarle lo anterior, de que sí pueda ser detenido si cometió algo, pero respetar y fortalecer las figuras en las que debe de ser juzgado, oído y vencido con todos los procedimientos de ley, que además eso ya está plasmado en la Constitución. Ningún mexicano debe de ser violentado sus derechos constitucionales, no tiene por qué. Lo que pasa es que el fuero de alguna manera es una barrera protectora con la que muchos se pelaban. O sea, no, ahorita no me puedes agarrar hasta que se reúne el Congreso, bueno, en lo que se reúne el Congreso. Ya me fui, ¿no? Sí, o sea, son figuras que nacieron por una necesidad en su momento, pero que hoy están totalmente en desuso, o el uso se le ha dado ya más bien para excesos de algunas personas. El uso es para el abuso, ¿no? Así es. Bueno, pues esta es importante porque me parece que es una demanda de la sociedad que ha estado ahí permanentemente, y pues algunas otras cosas a revisar, por ejemplo, el reparto. Hoy hablábamos del reparto de las direcciones. Sí. Hasta hoy se lo reparten. Pues, ¿cuántos tiene Movimiento Ciudadano? Pues tantos diputados. Pues se tocan tantas direcciones. ¿Y cuántos tiene el PRI? ¿Y cuántos tiene el PAN? Y se las reparten. Y eso es muy sencillo. Y casi hasta se las rifan. ¿Por qué tiene que modificarse la estructura administrativa del Congreso cada legislatura? Entonces, yo me haría más bien esa primera pregunta. Si son funcionarios públicos, si se eligen de una forma transparente y adecuada, si se privilegian perfiles, si se puede hacer incluso concursos de oposición, si se invita a universidades, colegios de profesionistas, pues entonces a lo mejor los próximos que elijamos en la legislatura que entre, pues se queden a hacer un servicio profesional de carrera. Yo conozco muchos directores que tienen ya 18, 20 años trabajando en el Poder Legislativo, que son los que saben más del proceso legislativo, pues que esas personas tienen que nombrarse, ya sea por acuerdo de los partidos políticos o por simple reconocimiento de su trayectoria. Entonces, yo creo que, siendo realistas, pues vamos a llegar al inicio de la próxima legislatura nuevamente a entender el acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios. Pero lo que nosotros vamos a proponer es que ese acuerdo no sea de componendas y de dádivas entre el número de diputados que tenga cada fracción parlamentaria, sino, a ver, vamos a nombrar al secretario general, ¿cuál es el perfil? ¿Qué experiencia tiene? Vamos dejando un secretario general que ya haga una carrera profesional. Oye, ¿los siguientes diputados se reeligen? Ya, cualquier funcionario de... En el caso de tú ganar... Hay capacidad de reelección hasta 4 veces, creo que es un exceso, hay que modificar eso, ¿no? Yo estaba, o yo he estudiado la figura. Oye, si hay un cuate que lo hace bien, que se quede 100 años. Bueno, yo creo que hablabas de la ciudad de Chicago, el sistema político de Estados Unidos es algo que debemos de voltear a ver. Tienen un servicio profesional del Poder Legislativo, senadores y diputados. O sea, tú ves carreras políticas que cada 4 años, en caso de Estados Unidos, van a la búsqueda de voto, pero siempre hay capacidad de reelección. Entonces, si lo hacen mal, pues los ciudadanos no vuelven a elegirlos, pero si lo hacen bien, ves carreras de 20, 25 años de profesionalización. Y eso nos obliga a hacerlo bien. Te obliga a hacerlo bien, por supuesto. Entonces, yo iría en México, es una reforma que tendría que darse desde lo federal, pero hay que modificar. Lo que hoy se dio un poquito de avance, hay que generar que se alarguen los periodos constitucionales, que se permita la reelección, pero que se le meta entonces la democracia participativa a cualquier periodo constitucional. Es decir, si los ciudadanos te eligieron, que también a la mitad de tu periodo puedan decir, oye, pues tú saliste muy malo, vamos a someter una revocación de tu mandato, y si la mayoría decidimos que no estás funcionando, te sacamos. Entonces, hay que perfeccionar todavía varias figuras que hay a nivel federal, que no será
mi responsabilidad en el encargo que aspiro, pero sí en el nivel Ahora, estatal. el problema que ha tenido la implementación de estas, de las revocaciones, por ejemplo, la revocación de mandatos, que todo el mundo quiere que se haga, pero nomás deja que salga yo. Todo el mundo, salvo nosotros, yo me sometí a una figura que implementamos a nivel municipal, reglamentario, no por ley, pero que pues sí abrimos completamente la votación de los ciudadanos. Desde con Enrique Alfaro fue la primera edición en la que los ciudadanos decidieron sobre la permanencia de su presidente municipal, y a mí me tocó hacer la segunda edición de consulta a los ciudadanos de cómo va nuestro periodo. Entonces, la verdad es que nosotros ya pusimos el ejemplo de que no utilizamos esa frase muy mexicana de que hágase la voluntad en la yunta de mi compadre, ¿no? Que se haga, pero nomás deja que termine el periodo, ¿no? Hay que poner el ejemplo. Nosotros ya lo pusimos y no pasa nada, pues si haces bien tu trabajo. Yo en este caso tendría que elevarse realmente a ley. Hay que ponerlo. Ustedes lo hicieron a nivel reglamentario. Nosotros lo hicimos a nivel, primero Enrique nada más como una propuesta que nació de su voluntad. Conmigo primero hicimos la modificación y generamos el reglamento de participación ciudadana más avanzado del país, y ya en base a ese reglamento, a un consejo de participación ciudadana, ya a la visoría de OPDs, ya hicimos pues un pasito más allá, no todavía obligatorio, pero sí más reglamentado, ¿no? Pero esa figura ya vimos que sí se puede, y que los ciudadanos participan. De la edición de Enrique Alfaro a la mía hubo 45% de mayor participación en el mecanismo, que eso despierta el sentir se ciudadano. Tendría que hacer a nivel modificación constitucional, ¿verdad? Desde la República desde el 115. Y también lo podemos hacer nada más desde el ámbito estatal, ¿no? Será una de las agendas que impulse Movimiento Ciudadano. Bueno, pues a ver, ojalá... Esa y muchas figuras de participación ciudadana, innovadoras, ¿no? Porque luego nos pasamos, por ejemplo, digo, ya mencionaste una reforma político-electoral, otra vez, otra reforma. Pero mira, el problema es un tema que creo que debe estar cada legislatura, pero lo que debemos hacer diferencia es que no se quede tan corta como siempre sucede, ¿no? O sea, todos los partidos hablan de la reforma política y a la hora de la hora en las componendas dicen, no, eso no me gustó a mí, no me vas a quitar mis prerrogativas. A lo mejor el diputado tiene aspiraciones de ser de otro cargo público y dice, no, esa no me late porque me va a afectar mis intereses. Entonces, lo que hay que hacer es una reforma con una visión de largo plazo, sin colores, verdaderamente de interés general, y pues lo tendremos que volver a hacer, aunque parezca repetitivo, ¿no? Otra reforma política. Bueno, sí, pero hay que hacerlo ahora bien, hay que pensar, hay que meter mucho. Yo quisiera tener una gran participación de las universidades, de los colegios de profesionistas, o sea, que se involucren en el proceso legislativo. Herramientas de participación ciudadana, como ya una que está establecida en el Poder Legislativo y que la implementamos en Tlajomulco, que se llama Haz tu Ley, que es una iniciativa del ITESO y del Congreso Ciudadano de Jalisco, que a través de un portal de internet permite que un ciudadano diga, oye, pues yo tengo una idea de legislar sobre este tema. Con el portal se vincula ya a asesores que le den el andamiaje jurídico a su propuesta. Con eso se termina de perfilar en el portal y luego ya se sube en el caso de Tlajomulco, que sí se logró dar, se subió ya a algún regidor que lo propusiera al Pleno, el Pleno lo turnó a comisiones, la comisión aprobó y dictaminó, y luego lo aprobó el Pleno del Ayuntamiento. Era una ley para modificar las sanciones a quienes desperdician el agua en Tlajomulco. Esa herramienta de Haz tu Ley, que nace de los ciudadanos, que nace de una universidad y que la pusimos en práctica y dio resultados en Tlajomulco, la queremos hacer valer realmente en el legislativo y que pues, sea una ventana a los ciudadanos de participación. A fin de cuentas, cuando te eligen diputado, dejas de ser representante de tu distrito y dejas de ser representante de tu instituto político que te postula, y constitucionalmente eres un representante del Estado de Jalisco. Entonces hay que representar a todos, y creo que las herramientas tecnológicas son muy útiles para poder hacer ese acercamiento permanente con los ciudadanos. Y además te digo, OPDs, universidades, la gente que quiera involucrarse en la vida pública, pues que haya mucha relación y mucho entendimiento con la próxima legislatura. Bueno, estamos platicando hoy con Ismael del Toro Castro. Él quiere ser diputado por el Distrito 7, que tiene su asentamiento en Tlajomulco, parte del Salto y parte de Tlaquepaque, para que lo vaya viendo si usted vive en estas zonas y decida si quiere que él reciba su voto el próximo 7 de junio. Déjeme hacer una pausa, regresamos para seguir platicando con él.
Bueno, seguimos platicando con Ismael del Toro. Él es candidato al Distrito 7 de Tlajomulco de Zúñiga por el Partido Movimiento Ciudadano, que se me olvidó decir, por MC, ¿verdad? Así es. Para que luego la gente ubique ahí en las boletas. Bueno, el proceso electoral, ¿cómo está transcurriendo en Tlajomulco? ¿Cómo están las campañas? ¿Cómo te va cuando tú vas caminando, vas a las calles, vas al Salto, o vas a este pedazo de Tlaquepaque que les toca, o ahí mismo en Tlajomulco, tocas las puertas, ¿y qué le dices a la gente? ¿Qué te dicen? Fíjate, a mí también me entusiasma mucho porque hoy estoy pidiendo el voto a la misma gente que goberné. Entonces, es una especie también de calificación. ¿Te encuentras gente con el oiga, ya, qué bueno que volvió? ¿Verdad? Mucho, ¿no? La verdad es que fui un presidente municipal de mucho contacto con la gente y como secretario general desde la administración pasada, pues también tenía una de mis responsabilidades el estar al frente de todas las delegaciones y agencias municipales, de ver el tema de los fraccionamientos. Entonces, llevo 5 años y medio teniendo contacto con la gente de Tlajomulco y eso hoy como candidato, pues me permite que donde vaya la gente me conozca, me exija cosas todavía, por supuesto, me reclame algunas, pero siempre hay un reconocimiento y por eso me siento tranquilo que me dice, está bien, les falta esto, pero lo que siempre vemos es que ustedes están trabajando, ¿no? Y que sí han hecho algunas cosas, aquí tenemos todavía pendientes de algunas otras, pero los vemos trabajando, entonces siento que la confianza de la gente está para que nos pueda dar ¿Sí el te pasa, por triunfo? ejemplo, que, ay, qué bueno? Claro. A ver, No lo habíamos visto, que ¿no? nos iba a arreglar Así esto y es. no lo pudo. Pero me he podido dar muchas satisfacciones como político y como presidente con licencia, porque, pues, a ver, nos falta esto. Oigan, sí, pero teníamos primero tantas cosas que ya hice. Ah, no, eso sí, pero nos falta esto. Ah, bueno, qué bueno. O sea, ven un gobierno que trabaja y tan trabaja que le exigen mucho, ¿no? Contraste a lo que voy al Salto y sí la gente me dice, es que hace 15 años que tenemos pidiendo esto. ¿Y qué les han dado? Pues ninguna de las que hemos pedido. Entonces sí hay una gran diferencia del gobierno de Tlajomulco, de las últimas 2 administraciones, que si bien no ha resuelto todos los temas, pero sí nos ven que empezamos a darle. Tlajomulco, por ejemplo, tiene solo 21, solo, porque en el contraste con otros municipios, tiene 21 colonias irregulares, de las que llegan sin que haya ningún servicio, comprando un lote y se van llenando de casas. De esas 21, a 21 le hemos dotado cuando menos de uno de los servicios o de una de las acciones de gobierno. Tlaquepaque, El Salto, Tonalá, su gran problema del crecimiento es que tienen muchísimas colonias irregulares, a las cuales hoy, cuando menos las que me tocan en El Salto y Tlaquepaque, va uno y les pregunta, y dice, no, es que tenemos 20 años en que constituimos esta colonia y no nos han puesto ni el drenaje, ni el alumbrado, ni la electrificación, ni el agua, o sea, ni una sola acción de gobierno. Entonces, si hay un gran contraste. Tlajomulco es un municipio hoy muy famoso, es como el centro de toda la atención, lo reiteraba, ¿no? En el debate de hoy, todos los candidatos hablaron de Tlajomulco, en el de ayer todos hablaron de Tlajomulco, es como un referente, ¿no? Por lo menos ya está ahí, Tlajomulco. Eso es muy bueno. Para bien o para mal. Y eso pero quiere decir que entonces nos obliga a estar trabajando más. Si yo siempre me pregunto, si El Salto fuera un referente y los medios de comunicación y los partidos y la sociedad voltearan a ver El Salto, ahí está verdaderamente la carencia de un municipio metropolitano que no tienen buena recolección de basura, tienen un pésimo servicio de seguridad pública, hace falta agua verdaderamente en el 80% de las colonias. Hoy fui a la cabecera municipal y me decían, oye Ismael, tenemos 2 meses sin agua en la cabecera municipal del Salto. Entonces, hay un gran contraste, hay una gran diferencia de los contendientes. Yo soy contendiente directo contra Joel González, el presidente municipal con licencia del Salto. Entonces, eso me hace que en la calle, yo en Tlajomulco, me esté encontrando con gente que confía en nosotros, que sí nos exige todavía, pero que nos ve trabajando, y en El Salto con gente que pide como un grito de esperanza de que las cosas cambien. Hay que recordar que El Salto lleva 9 años gobernados, no solo por el mismo partido, sino por la misma familia, ¿no? Ahí hay y casi por una la historia misma persona. y casi, pues diría yo, por la misma persona, ¿no? Que hoy es mi contendiente directo como diputado. Oye, pero o sea, hablando de cosas concretas, ¿qué te pide la gente? O sea, porque y por el distrito que tú tienes, y lo digo con todo respeto, el nivel socioeconómico
produce que mucha gente siga con esta confusión, que no sabe que el diputado no te arregla la lámpara ni te recoge la basura. Yo diría, no tiene que ver con el nivel socioeconómico, es ¿No? como la mayoría de la gente piensa que el político le debe resolver las cosas inmediatas. No hace distinción entre si el político es candidato a presidente o candidato a diputado. Oiga, diputado, pero no pasa la basura. Sí sucede eso, y yo la verdad es que soy muy honesto con la gente desde el momento en que, oigan, nomás eso que solicitan es para el candidato a presidente. La mayoría de las veces voy acompañado del candidato a presidente, ya sea de Alberto Uribe o de Israel Orozco o de María Elena Limón en Tlaquepaque. Pero si no les digo, oigan, yo vengo como candidato a diputado y a mí me toca hacer esta y esta chamba. Lo que me puedo comprometer con ustedes es llevar al Poder Legislativo y autorizar en el presupuesto de diferentes dependencias del gobierno del Estado que se venga una unidad de salud al Salto, que también carece desde hace mucho tiempo. Se puede etiquetar recursos para hacer obra pública y eso es facultad del diputado. Pero sí, en realidad te encuentras que la gente va y te dice, es que no pasa pasa la basura y aquí ya tengo muchos baches. Y lo que hay que hacer, pues desde un principio es ser honesto. A mí me funcionó mucho que cuando fui candidato a presidente municipal, no fui un político por ganar votos, decir que sí a todo. Yo decía con claridad, a ver, me concentro, esta va a ser mi agenda, me comprometo a hacer esto. Y hoy casi no tengo reclamos de, tú me dijiste que ibas a hacer, eso no lo dije porque no lo podía hacer. Entonces, como diputado estoy haciendo exactamente lo mismo para poder centrarme en la agenda que verdaderamente pueda cumplir. No es como los diputados aquellos de, les voy a construir un puente, no tenemos río, les ponemos el río también. La verdad es que yo creo que lo más importante para mí es que al término de la administración, hoy, si los ciudadanos ya no me eligen y culmino mi administración municipal, pues salir con tranquilidad de volver a caminar en la calle y no traer un pendiente de señalamiento de que hiciste malas cosas, que no cumpliste. Para mí es más importante después de las administraciones que en el momento. O sea, si ahorita te fueras de la presidencia municipal, ¿te vas tranquilísimo? En septiembre me voy a ir tranquilo. Digo, si te fueras ahorita, pues, o en septiembre. Te lo digo así porque hoy todavía traigo una agenda que cuando regrese el 15 de junio, para concluir hasta finales de septiembre, traigo una agenda que me falta por entregar varias acciones, pero en septiembre las voy a entregar. El saneamiento completo de la laguna de Cajititlán, ¿te acordarás esa agenda tan politizada que se dio y que nos obligó, como incumplió el gobierno del Estado los acuerdos para que nos dieran recursos, obligó a que el Ayuntamiento de Tlajomulco hiciera frente solo al 30% restante del saneamiento? Entonces, esa obra la tengo en construcción, estará entregándose a finales del mes de septiembre. Entonces, como esa es la más importante, pero como esa hay algunas que me van a permitirme tranquilo cuando le entregue la estafeta seguramente a Alberto Uribe, pero hoy todavía me falta, digamos, un 25% de mi agenda del Programa Municipal de Desarrollo. 20% más o menos. Se va a quedar medio... Sí, pero ya está avanzado. O sea, 25% digo porque traigo obras en la mayoría de las delegaciones, estamos haciendo cosas que ya arrancaron y que nomás falta concluir. Quedaría un cacho de junio, julio, agosto y septiembre. Son 4 meses. Septiembre es así de que ya todo el mundo está guardando las cosas porque se va. Pero fíjate, eso es lo importante que platicábamos en la pregunta anterior, de diseñar una administración con visión de futuro. Pues yo en septiembre voy a concluir mis cosas, pero le voy a entregar a Alberto Uribe, si los ciudadanos así deciden, ya muchas más arrancadas para que él en octubre empiece como yo empecé, después de que Enrique Alfaro me entregó, todo este proceso de planeación. Sin estar planeando, o sea, ligar administraciones, darle continuidad y que sea un mismo equipo trabajando, el mayor beneficiario es la gente, ¿no? Porque los 3 años se aprovechan al máximo. Bueno, permíteme hacer la última pausa. Estamos platicando con Ismael del Toro, candidato a diputado por el Distrito 7, con sede en Tlajomulco, en El Salto, y un cachito de Tlaquepaque. Ahorita regresamos. Estamos platicando con Ismael del Toro, él es candidato a diputado local por el Distrito 7. Ismael, me imagino, ya platicamos de algunas ideas que traes para el Congreso, pero debe de haber algunos asuntos particulares como propuesta que ya estás pensando en caso de ganar, en caso de que el voto de la gente te favorezca, llevarías a este próximo Congreso, ya en calidad de representante estatal, como lo dijiste hace rato. Sí, mira, me interesa mucho, además de todo esto que te platiqué de quitar la sobreregulación, del tema metropolitano,
Tengo una agenda yo que personalmente me motiva mucho de la accesibilidad universal, de atender a los grupos vulnerables, sobre todo a las personas con discapacidad. Entonces, traigo algo que también en Tlajomulco implementé al modificar el reglamento de obra pública para obligar a que toda la obra, tanto pública como privada, se dé con criterios de accesibilidad universal, que se hagan las rampas para personas con discapacidad. Pusimos el primer puente con elevador, puente peatonal con elevador para atención a grupos vulnerables. Entonces, llevar eso a la ley de obra pública y las demás leyes que se tengan que modificar para seguir en esa agenda de reconocimiento y de igualdad a los grupos vulnerables. Que vamos atrasadones, ¿no? Muy atrasados. O sea, hablábamos de los ejemplos de ciudades de otros países y la verdad es que yo creo que México, no solo Guadalajara y el área metropolitana, México en el tema de inclusión y de accesibilidad universal está verdaderamente en pañales y esa agenda me motiva Lo aplicamos mucho. mal, ¿no? Es decir, tratando de vernos muy equitativos, lo que hacemos es llenamos los estacionamientos de espacios para personas discapacitadas. Pero no hay una política de socialización. Entonces, pues por más lugares que pongas, si la gente no los respeta, no sirve de nada que pintes de azul un espacio de estacionamiento. Pero aparte, esa no es de la accesibilidad. No, y requieres guías táctiles, requieres lenguaje braille en la nomenclatura, semáforos auditivos, son los elevadores, por ejemplo, los elevadores, o sea, un sinnúmero de acciones. El Centro Administrativo de Tlajomulco es el primer edificio público que está certificado por COEDIS como 100% accesible. La verdad es que es una agenda importante, cambia mucho la cultura de la gente, la sensibilización que se debe de tener en el tema. En las escuelas sigue habiendo discriminación para la atención a personas con discapacidad. El propio lenguaje, tú eres comunicador y échale un ojo a cómo los políticos y los comunicadores ni siquiera conocen el lenguaje de inclusión. Se habla de discapacitados, se habla de capacidades diferentes, cuando en realidad una persona que tiene una discapacidad no es discapacitado, es una persona igual que todas con una discapacidad que no le limita en ninguno de los ámbitos. Entonces, es una agenda importante. Es que hay una gran diferencia, ¿no?, entre un discapacitado discapacitado y una persona. Es como tacharlo, no o sea, es como hacer un tache de... Y es una persona... Una persona, porque no dejan de ser personas, eso es lo más importante decir, es una persona con discapacidad. Es la única distinción que tiene. Así es. Entonces, esa agenda me interesa mucho y la voy a mantener, la impulsé y me siento en gran medida satisfecho en esa parte. Todavía no está obviamente Tlajomulco, pero si tú ves toda obra pública que hice yo, tiene rampas, tiene guías táctiles, toda la nomenclatura que se modificó en la cabecera de algunos pueblos tiene el lenguaje braille, el edificio. Y es que si se considera desde el origen, pues tiene que estar considerado en el presupuesto. Así es, y entonces ya que en la ley de obra pública obligas a que cualquier obra pública que se haga tenga esa política de accesibilidad y obligas a que centros comerciales, empresas, todo lo que se haga, fraccionamientos en el ámbito privado, pues también tenga esos criterios de accesibilidad universal. Entonces esa agenda me interesa mucho también y la voy a llevar como un tema muy personal, ¿no? Sabía que ibas a mencionar esta porque vi todo lo que has hecho en Tlajomulco en esa materia. ¿Y qué otra cosa? Lo que más me motiva es ser un profesionista del derecho, como soy, metido en el ámbito legislativo. O sea, me entusiasma mucho. ¿Quieres retomar el derecho por encima de la política, que es la que te ha tenido tan ocupado últimamente? O utilizar la política, pero especializada, porque voy a un ámbito eminentemente legislativo. Para mí, como estudiante de derecho, una de las ramas o uno de los espacios de participación profesional que más me llamaba la atención era el Poder Legislativo. De hecho, ahí empecé a trabajar como asesor, porque pues, como abogado, la parte de la generación de leyes pues es un ámbito muy interesante. Entonces, eso me motiva mucho. No quiero ser yo el diputado de la agenda mediática. Eso vas a ver que voy a ser muy distinto. No quiero convertirme como un diputado hoy que se dedica a pegar calcas del candidato a Guadalajara, que empezó con bombo y platillo y que salía en todos los medios y que traía la agenda y terminó pues sin hacer ningún ámbito legislativo, no modificó la agenda administrativa y hoy anda ahí detrás del candidato de Guadalajara esperando que ganen en la próxima elección. Entonces, me vas a ver a mí, cuando se tenga que anunciar algo en los medios, anunciándolo, pero más bien chambeando en cómo hacemos una
reorganización de las leyes actuales, cómo las vinculamos, cómo desregulamos y cómo le quitamos a la agenda del legislativo la agenda personal o de los partidos políticos. Bien, pues te agradezco mucho esta conversación, Miguel. Muchas gracias a ti. Miguel, me quedé con Miguel. Yo no dije Miguel, ya lo Pero estabas calificaste. diciendo es Ismael del Toro Castro, gracias. Muchas gracias a ti, Poncho. Bueno, él es candidato a diputado por el Distrito 7, Partido Movimiento Ciudadano. Váyalo viendo si usted vive en este territorio para que tome su mejor elección. Y si no, de todos modos, váyalo viendo porque podría ser uno de los actores importantes en la política del siguiente periodo. Yo soy Alfonso Javier Márquez. Hasta la próxima.